Bien, seguimos, como les anunciábamos, con el doctor Edison González Lapeyre. Muchísimas gracias por su presencia. No, al contrario, encantado de estar acá. Doctor, usted participó en las negociaciones en la década de 70 por los tratados del Río de la Plata. Es decir, que usted en algún momento le tocó vivir en carne propia lo que le está tocando hoy a los diplomáticos del gobierno, que es negociar con Argentina. ¿Cómo es la característica de negociar con los argentinos? Porque siempre fue muy duro. Sí, efectivamente. En especial cuando se trata de temas que tienen que ver con la soberanía de ambos países. La experiencia que nosotros tuvimos fue que es fundamental estar preparado para negociar con los argentinos. El equipo negociador uruguayo estaba integrado por 2 oficiales de Marina especialistas en temas fluviales y marítimos, y por 2 profesores de Derecho Internacional, el doctor Lupinacci y el que habla. Y nosotros nos preparábamos muy bien para las negociaciones. Es decir, no íbamos con la guitarra colgando el brazo a payar, íbamos ya con una planificación de los objetivos que queríamos alcanzar, de aquellos aspectos en que era posible llegar a alguna solución transaccional, y sobre todo planteándonos las reacciones que frente a las distintas propuestas que nuestra delegación podía presentar, podía generar en la delegación argentina, que también estaba constituida por especialistas. Eso para mí es fundamental. Es decir, tener una delegación bien constituida y además que no sea vulnerable. Observemos lo siguiente con respecto a la delegación uruguaya ante la CARP. El presidente de la delegación es el embajador Francisco Bustillo, hijo de un buen amigo mío que fue un excelente diplomático. Pero el embajador Bustillo tiene una denuncia abierta, una causa judicial abierta, por una denuncia por utilización abusiva de las franquicias diplomáticas y falsificación documentaria, y esa denuncia fue formulada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina. Entonces, esa persona no es la persona indicada. Vamos a aclarar que yo no estoy emitiendo un juicio de valor con respecto a la procedencia de esa denuncia. Pienso que a lo mejor no va a tener trascendencia ninguna, pero la verdad es que el embajador Bustillo no era la persona indicada para presidir la delegación. Por otra parte, no tenía experiencia ni capacitación en estos temas. Y lo mismo podemos decir de los otros delegados. ¿Cómo vamos a estar negociando aspectos que tienen que ver fundamentalmente con cuestiones técnicas, con personas que no tienen una formación adecuada a la complejidad de los problemas que se tienen que tratar? Ahora, parece lógico que el gobierno argentino, digamos, uno cuando ve el informe del Tribunal de Cuentas sobre las actas de la Comisión Administradora del Río de la Plata, más allá de la cuestión de las irregularidades o presuntas irregularidades, de la cuestión de la coima o el ofrecimiento de la coima, lo que uno advierte allí es la persistencia de los delegados argentinos en, con subterfugios, tratar de postergar el llamado a una licitación para profundizar el dragado del canal. Parece lógico que la estrategia de la diplomacia argentina sea postergar porque no les beneficia que el canal Martín García tenga más profundidad. Bueno, en lo que me es personal, cuando comenzaron estos problemas por el dragado de los canales de Martín García, que fueron ventilados en la Cámara de Senadores allá en el año 2006 por el senador Sergio Abreu, yo entendí que se debía continuar negociando. Incluso cuando el presidente Mujica asume la primera magistratura y tiene éxito en la negociación que realiza con la jefa de Estado de la República Argentina para el levantamiento del bloqueo de los puentes, conforme a lo que había resuelto la Corte Internacional de Justicia, yo le vi una carta de crédito porque creo que siempre hay que negociar. Es decir, no compartí para nada la posición del doctor Tabaré Vázquez de no negociar con los puentes bloqueados, porque eso es darle derecho de veto, un aspecto fundamental de la política exterior del país, a un grupo de piqueteros. Es decir, la diplomacia es la manera de conducir las relaciones exteriores de un Estado por medios pacíficos y a través de la negociación. Y la negociación significa transar, recíprocas concesiones. Miren que esta definición es de Philippe Caillet, uno de los más grandes internacionalistas que ha tenido Francia en el siglo XX.
Entonces, si un grupo de piqueteros toma una serie de medidas, entonces el Uruguay no negocia. Por ende, vi con muy buenos ojos lo que encaró el presidente Mujica en un principio. Pero, ¿dónde se ha ido equivocando? Se ha ido equivocando en la integración de los equipos negociadores, en la preparación de los mismos y fundamentalmente que con la República Argentina no se puede tener una posición de sumisión. Hay que actuar como un país soberano y hacernos respetar. Y de ese modo ellos nos van a respetar a nosotros. Pero si nosotros nos bajamos los pantalones frente a los argentinos, ya sabemos lo que puede pasar. ¿Y cuál es el impacto de tener el canal más profundo o no? Bueno, es indudable que para el puerto de Nueva Palmira, que ha crecido de manera realmente impresionante desde el momento en que formulamos la propuesta para el dragado de los canales de Martín García el 30 de julio del 90, la posibilidad de tener un acceso a buques de mayor calado le otorga una capacidad operativa mayor y la posibilidad de competir de una manera muy interesante con las terminales argentinas. ¿Pero le haría tanto daño a la Argentina eso? Y a ellos les molesta. Es decir, nosotros recordamos que la historia de nuestro país, de los orígenes, tiene que ver con la lucha de puertos. Es decir, yo realmente me reía cuando el presidente Mujica lanzó aquella idea de hacer un puerto de los países de Brasil y Argentina, porque ninguno de esos países nos van a regalar las cargas. Eso van a defender sus cargas y la operativa de sus puertos, porque en eso va la economía de esos países. Nosotros cuando hablamos de un puerto de aguas profundas, tenemos que pensar en qué mercado va a participar ese nuevo puerto. Y yo tengo el absoluto convencimiento que los brasileños no nos van a dar cargas, que van a utilizar el puerto de Río Grande, que está a 16 metros, y que los argentinos tampoco nos van a dar cargas. Y esto se traslada al tema del puerto de Nueva Palmira. Los argentinos están viendo con resquemor, y yo diría algunos con disgusto, la captación de cargas, especialmente de granos y cereales, que está realizando el puerto de Nueva Palmira, muchas de ellas procedentes de la propia República Argentina. El canal Mitre es más profundo que el Martín García y me enteré, no lo sabía yo, a través de un trabajo suyo, que Argentina profundizó el canal Mitre sin consultar a Uruguay, violando el Tratado del Río de la Plata. Efectivamente, en el año 2006, el Ministerio competente de la República Argentina dispuso una profundización del canal Emilio Mitre y obviamente también del canal de Punta Indio y el canal intermedio a 34 pies. Y eso lo hizo en abierta violación de lo establecido en el artículo 17 del Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo, que establece que cuando una de las partes proyecte la construcción de un nuevo canal o la modificación o alteración de un canal ya construido, deberá presentar ese proyecto ante la Comisión Administradora del Río de la Plata, la que debe expedirse durante 30 días. Y si no hubiera acuerdo, se inician negociaciones directas durante 180 días y luego la parte que hizo el proyecto puede llevar a cabo la obra. Eso lo ha dicho la Corte Internacional de Justicia en el caso de las plantas de pasta celulosa con referencia al Estatuto del Río Uruguay. Y la otra, la que se considere afectada por la obra que se va a realizar, podrá acudir justamente a este Tribunal de la Haya. Acá no pasó nada de eso. Nada. El doctor Abreu, creo que en septiembre del 2006, hizo un planteo sobre este tema y también sobre el hecho de que se dispuso el aumento de la tasa de peaje en el canal Emilio Mitre, haciendo caso omiso de un compromiso asumido por notas reversales en el que se establecía que las tasas, tanto en los canales de Martín García como los canales de Emilio Mitre y anexos, tenían que tener un tratamiento igualitario. Doctor, si Argentina sigue demorando el llamado a licitación para profundizar el dragado del canal, para profundizar el canal, ¿Uruguay lo puede hacer solo? Bueno, quiero aclarar lo siguiente. Yo en el 2010, precisamente por las razones que indicaba y las expectativas favorables que me generó la actividad negociadora del presidente Mujica,
sostuve que había que insistir en esa negociación. Y el presidente Mujica acordó con la presidenta Alicia Fernández de Kirchner en Anchorena, en el año 2010, el proceder a la agilitización de los trabajos para el dragado de los canales de Martín García. Eso fue refrendado por los cancilleres Timerman y Almagro al año siguiente, en 2011, estableciéndose un plazo de 360 días para que las obras se iniciaran. ¿Y con qué nos encontramos ahora? Que antes de que se plantease esta situación conflictiva por lo dictaminado por el Tribunal de Cuentas de nuestro país, ya se había tenido que prorrogar el contrato de la empresa Río Vía hasta el 31 de diciembre del presente año. Y ahora, obviamente, esto va a significar una nueva postergación. En este escenario, yo creo que habría que poner las cartas sobre la mesa y decirle, señores, ¿ustedes no tienen interés en participar en el dragado de los canales de Martín García? Pues bueno, Uruguay se va a encargar de realizarlo en forma unilateral. ¿Qué precisa el aval de Argentina para hacerlo? Habría que dejar sin efecto las notas reversales que establecieron todo un régimen, incluso de distribución de competencias en los canales, y sobre esa base el Uruguay puede iniciar el procedimiento al que yo hacía mención. Le pregunto porque no desconozco los términos diplomáticos y digamos técnicos. ¿Es una locura pensarlo? No, no es una locura. Esto ha sido sostenido por un especialista de nota como es el capitán de navío Yamandú Frangini. Yo en principio no participé de ese criterio, como le decía anteriormente, pero con el tiempo me di cuenta de que aquí esto no lleva a ningún destino, no nos lleva a buen puerto, porque la realidad es que a la Argentina no le interesa, al contrario, yo creo que vería con muy buenos ojos que la operativa del puerto de Nueva Palmira no fuera tan sencilla, no fuese facilitada por la posibilidad de acceder directamente a través de los canales de Martín García. Doctor, le quedo muy agradecido por su presencia. Al contrario, encantado. Nos vamos a una tanda y volvemos en un minuto.